Estamos en Cantona. Este es un lugar maravilloso que muchos conocen como Caltónac, que puede traducirse como Casa del Sol. Cantona está localizada cerca del límite entre Puebla y Veracruz. Si quieres visitarla y sales de la ciudad de Puebla, puedes llegar por la autopista México-Orizaba, es decir, por la autopista 140D, y en la caseta de Amozoc tomas la salida oriental, que viene siendo la carretera 129. Una vez estando en Oriental, debes tomar la desviación a Tepeyagualco. O bien otra opción puede ser que tomes la vía corta a Jalapa, esta es autopista, es la autopista que te lleva a Perote, obviamente llegarías en menos tiempo y de manera más directa a tu destino. Cantona se trata de un importante sitio arqueológico del altiplano mexicano. Está localizado a 95 kilómetros al noreste de la ciudad de Puebla y fue descubierta a mediados del siglo XIX por el suizo Henry de Saussure. Es una ciudad que apenas empieza a ser conocida por el público, aunque los saqueadores sí la conocían desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace 5 décadas, muchos han estado violando la zona y llevándose todo lo que había, ¿no? Y sabían de la existencia de esto. Sin embargo, es reciente el que Cantona haya sido investigada, haya sido excavada, haya sido restaurada. Y en este proyecto han participado arqueólogos como Diana López de Molina, Ángel García Cook y Leonor Merino Carrión. Algunos arqueólogos e historiadores consideran que Cantona fue construida y habitada por etapas. De hecho, se habla de 4 etapas. La primera comprende el periodo que va de 600 a 100 a.C. La segunda abarca un periodo de 150 a.C. a 600 después de Cristo. La tercera etapa comprende los años que van de 600 a 900 después de Cristo y la cuarta y última etapa de 900 a 1000 después de Cristo. En esta última etapa, los cantoneses pierden mucha fuerza y la ciudad desaparece. No quiero decir la población desaparece en la región. Se cree que esto ocurrió debido a cambios climáticos que desecaron la región y además a la llegada de grupos chichimecas. Entonces llegan a dominarlos y la ciudad huye o fueron exterminados. Y todo esto ocurrió 300 años antes de la llegada de los españoles. La primera época de apogeo de Cantona la alcanzó entre los años 300 y 600 después de Cristo. Y la segunda época que de apogeo ocurrió cuando se supone que Cantona fue ocupada por grupos olmecas y chicalancas. Y esto ocurrió justo cuando Teotihuacán dejó de ser el principal centro de poder. La caída de Teotihuacán pues ocurrió por diversos factores, pero los cantoneses contribuyeron a esta caída, ya que ellos les obstaculizaban el paso de las mercancías. Y entonces cuando Teotihuacán empieza a decaer, los pequeños estados regionales empiezan a rivalizar entre ellos para controlar las rutas de comercio, sobre todo las rutas de obsidiana gris oscura, y esta ruta le interesaba muchísimo a los cantoneses, ya que era su principal fuente económica. Y los cantoneses lo que hacían era dominar el paso de los mercaderes que transitaban de la cuenca de México hacia el Golfo. Esta fue una de las razones de por qué Teotihuacán perdió poder. Como pueden ver a lo largo del video y de las imágenes que se muestran en él, Cantona se edificó sobre un derrame basáltico de un volcán, el volcán Jalapasco o Jalapasco, por lo que su estructura se levantan sobre y con roca volcánica, y esto le otorga al sitio una apariencia asombrosa. Entonces, esto no se ve en cualquier región o en cualquier asentamiento prehispánico, solo se ve en Cantona. Y podemos ver que este asentamiento era un asentamiento muy grande, cubre parte de los municipios de Tepeyagualco y del municipio de Cuyoaco. Además se encuentra entre 2.400 y 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar y abarca una área aproximada de 1.500 hectáreas. Entonces era un asentamiento urbano enorme. De hecho, se cree que es uno de los más grandes de Mesoamérica. Cuando fue descubierto, para poder estudiarlo mejor, el asentamiento fue dividido en 3 subáreas, y estas áreas fueron llamadas la Unidad Norte, la Unidad Central y la Unidad Sur.
De hecho, la unidad sur es la mejor conservada, la que menos ha sido saqueada, la que ha sufrido poca destrucción, y esta unidad es la que precisamente se tiene abierta al público, y es en la que se hacen visitas al sitio de Cantona. Las otras dos no están abiertas al público, pero siguen bajo estudio de los arqueólogos y de los interesados. Desde que uno llega a Cantona, se puede dar cuenta que se trata de un lugar diferente. No es como el resto de las ciudades prehispánicas conocidas. Tiene ciertos rasgos culturales y arquitectónicos que la hacen distinta, la hacen sui generis. En cuanto al paisaje, podemos ver que está dominado por un sinnúmero de plantas desérticas, entre las que destacan las yucas, hay nopales, hay magueyes, hay otras plantas que se conocen como palas, pero lo asombroso es que también hay coníferas. Entonces es una mezcla rara entre bosque y clima árido. Definitivamente domina el clima árido, pero hay ciertos pedacitos dentro de Cantona que hablan de la presencia de un bosque, que es cuidado precisamente por habitantes de la región. Antes Cantona era mucho más fértil, y de esto se sabe porque contaba con un sistema de ríos alimentados por los cerros. Hoy en día esos ríos ya no existen, y el clima, como puede observarse, es bastante árido en la región. Bueno, esto es en cuanto al clima. En cuanto a las construcciones, pueden observar que se hicieron aprovechando lo escarpado del terreno y siguen el relieve del mismo. Entonces aprovechan en su máxima expresión toda la topografía del terreno. Entonces, si hay lomas, respetan la loma y construyen sobre la loma. Si hay hondonadas, respetan la hondonada y construyen sobre la hondonada o sobre la ladera. Entonces lo que hacían era adaptar este relieve y transformarlo de acuerdo a sus necesidades, pero las construcciones se adaptaban a dicho relieve. Por lo tanto, no se aprecia ninguna simetría a lo largo de toda la ciudad. Y este es un aspecto que sí puede apreciarse en otros sitios arqueológicos. Entonces, Cantona es distinguible por la simetría, y la simetría existe tanto en las construcciones como en el asentamiento en general. Ahora, como la ciudad no es plana, sino que se encuentra en una ladera montañosa, hay zonas altas y hay zonas bajas. Las partes más altas se destinaron a la Acrópolis, es decir, a los dirigentes de la ciudad, y por lo tanto, en estas partes altas de la ciudad es donde se encuentran las estructuras más importantes, y en las partes bajas de Cantona, pues habitaban los plebeyos, ¿no? La gente común y corriente, el pueblo de Cantona. Para algunos historiadores, Cantona es considerada como una de las ciudades más urbanizadas del México prehispánico, y esto lo deducen porque tiene una extensa red de comunicaciones que está formada por calzadas. Y estas calzadas eran angostas y muy largas, algunas llegan a medir hasta 1000 metros de longitud. Y además de las calzadas, se pueden observar calles, hay privadas, hay cerradas, hay pasillos. Y esta forma de organizar a la ciudad es lo que curiosamente les permitía tener un buen control sobre sus habitantes, y además sobre los invasores, porque existían calles amuralladas que podían ser cerradas en caso de conflicto interno, e incluso en caso de invasión, lo que hace que la ciudad de Cantona sea una auténtica fortaleza. Entonces podemos ver que la población vivía en unidades habitacionales cerradas por muros periféricos. Y entonces levantar muros era para los cantoneses mucho más importante y una actividad mucho más primordial porque los protegía contra los posibles invasores. Entonces, esta era una necesidad mucho más inmediata que construir templos para congraciarse con los dioses. Pero de hecho la actividad religiosa también fue una actividad muy importante en Cantona. Si no la más importante, sí una de las principales. Los cantoneses estaban decididos a no estar sujetos a la hegemonía de Teotihuacán, y entonces, con el fin de volver a la ciudad más impenetrable, además de la construcción de estos muros periféricos y de estos caminos angostos, los constructores de Cantona cavaron una zanja en la base de la ladera. Así redujeron el acceso al lugar. Y además, con los callejones estrechos, pues los atacantes solo podían entrar en fila india. Entonces era muy fácil dominarlos y controlarlos, por lo que Cantona no era fácil de ser tomada. Otro rasgo característico de Cantona es su estilo constructivo. Aquí es notorio que no usaron ningún tipo de cemento, ningún tipo de argamasa para unir las piedras de sus construcciones. Y esto no es por casualidad, no es porque los cantoneses hayan dicho, pues vamos a construir así.
Esto se debe tal vez porque las fuentes de agua más cercanas se encuentran a muchos kilómetros de distancia. Entonces, para los cantoneses era difícil preparar precisamente esta argamasa o este cemento. Entonces, lo que hacían era colocar unas piedras una junto de la otra, y las hendiduras entre ellas las rellenaban con tierra. Y este método les funcionaba muy bien. De lo contrario, pues no conoceríamos Cantona hoy en día, ¿no? Y además, es evidente que este método les funcionaba bien porque no habrían soportado las inclemencias del tiempo, no habrían soportado las inclemencias destructivas de los saqueadores, o la acción destructiva de los saqueadores, y además este rasgo hace que la ciudad se parezca más a una ciudad andina que a una ciudad mesoamericana. Entonces se parece más a las construcciones de los incas, aunque los cortes de las piedras evidentemente no eran tan precisos como los cortes que lograron los incas. Tampoco recubrían sus construcciones con estuco, es decir, las superficies de sus estructuras arquitectónicas las dejaban tal cual, pero sí destinaban cada tipo de piedra a una función en particular. Es decir, al tratarse de un asentamiento construido sobre un deslave volcánico, pues había diferente tipo de piedra en la región y lo aprovechaban de manera diferente. Por ejemplo, el basalto lo empleaban para el relleno de las construcciones en general. El tezontle lo empleaban para recubrir los taludes de las estructuras y las tumbas. Y la cantera para la construcción de los escalones, las alfardas de las escaleras. Y además había caliza. La roca caliza la empleaban en elementos culturales que eran muy importantes para los cantoneses, como era la construcción de los discos en las canchas para los juegos de pelota, o para indicar contextos funerarios y para las ofrendas. Como dijimos, además de la protección o el hecho de que fuera una ciudad fortaleza, las ceremonias religiosas también eran muy importantes para ellos. Y a esta conclusión se llegó porque encontraron en la zona un centro cívico religioso principal, enorme, cubre 80 hectáreas de las 1500, entonces era un centro muy muy grande, y además de este centro cívico principal había otros centros secundarios. Y dentro de ambos, es decir, del centro cívico principal y de los centros cívicos religiosos secundarios, lograron descubrir la presencia de 25 canchas de juego de pelota. Y de estas 25 canchas, 10 estaban dentro de la Acrópolis. Entonces, esto da idea de que efectivamente las ceremonias religiosas eran importantísimas para Cantona. Los juegos de pelota también presentan una particularidad en Cantona, no son como el resto de los juegos de pelota en los otros asentamientos prehispánicos. Se trata de espacios arquitectónicos que cuentan con una o dos plazas que están delimitadas por estructuras a los lados que funcionan a manera de altares. Y en uno de los extremos de la cancha, esta cancha queda integrada a un basamento piramidal. Y además también descubrieron o notaron que el estilo arquitectónico de las 25 canchas de los juegos de pelota eran diferentes. Entonces, tanto el estilo como el tamaño variaban, y esto hace pensar que en Cantona habitaron varias etnias diferentes, y cada una iba imponiendo su diferente estilo a lo largo de las 4 etapas en las que se dio el asentamiento de Cantona. Lo que se ha puesto al descubierto en Cantona hasta el día de hoy, en este sitio arqueológico, revela la presencia de una multitud de talleres de obsidiana, pues si esta era la actividad económica principal de la ciudad, era evidente que abundaran los talleres de obsidiana. Además han descubierto más de 100 plazas, 1000 calles, aunque se calcula la presencia de 4000 calles, y alrededor de 7000 patios habitacionales. Y estos números que acabo de mencionar equivalen solamente al 1% de Cantona. Es decir, estos números están concentrados en una extensión de 14 hectáreas, contra las 1500 de lo que en realidad es Cantona. Entonces podemos ver que el 99% restante sigue oculto a la vista. Y además de los caminos internos mencionados, también se han encontrado al menos 12 caminos externos, es decir, los cantoneses construyeron caminos que partían de la ciudad y se dirigían a poblaciones cercanas o a poblaciones distantes. Otro dato curioso de Cantona es que la ubicación de los principales edificios del sitio hace suponer que estos no se destinaban exclusivamente al culto religioso, también funcionaban como puntos de observación que permitían seguir el movimiento de los astros celestes, y a partir de esta observación generaban un calendario.
sobre todo eran excelentes observando la posición del sol. Entonces ellos podían mirar en el horizonte por dónde salía el sol y por dónde se ocultaba. Y entonces tenían marcadores en las montañas, donde decían, exactamente por este punto de esta montaña, en esta época del año está saliendo el sol, o bien se está ocultando. Entonces, los cantoneses establecieron una relación entre sus rituales ancestrales, la astronomía, su calendario y la orografía visible desde Cantona. La posición del sol al amanecer y en el ocaso con respecto a las montañas coincidía con alguna fecha importante para los cantoneses. Por lo tanto, podían hacer una lectura espacio-temporal sobre puntos bien definidos. Y para lograrlo necesitaban un punto fijo de observación, y así fue como posicionaron sus edificios. Es decir, aunque se vea simetría por todas partes, los edificios no están construidos al azar. La ubicación de sus edificios correspondía a puntos particulares que permitían hacer observaciones puntuales en el horizonte. Tenían tal conocimiento de la posición del sol en el horizonte a lo largo del año, usando a las montañas como marcadores, que por esta razón se le llamó a esa región Cantona, es decir, la Casa del Sol. Y además este conocimiento de la posición del sol para ellos era indispensable, porque les permitía sincronizar sus ciclos agrícolas con las temporadas de lluvia o las temporadas de sequía, de calor, de frío o de viento. Por lo tanto, su cosmovisión y la parte explícita que conocían del tiempo también quedaba expresada en su arquitectura, a través de sus edificios que miraban al horizonte. Y esto además les permitía regular todos sus procesos sociales. Entonces conocían el eterno retorno del sol y el eterno retorno del tiempo, y sabían que estos ciclos se repetían una y otra vez más allá de la existencia humana. Entonces podemos mirar que Cantona dependía del intercambio de productos con otras poblaciones, ya que está ubicada en una zona inhóspita y con una fuerte presencia de heladas anuales, además de que sus suelos eran extremadamente pobres, lo que les impedía obtener una buena producción agrícola. Entonces, por tal motivo, su economía la basaban en la explotación y en el control de los yacimientos de obsidiana. Y esta obsidiana que extraían de la región, sobre todo del volcán Citlaltépetl, el famoso pico de Orizaba, la transformaban en objetos como navajas prismáticas, en núcleos, y los intercambiaba por comida y por objetos exóticos con otras poblaciones circundantes, ¿no? Con otras poblaciones de la región. Y esto también hace pensar en lo importante que era para ellos la fertilidad y lo importante que era para ellos practicar ritos precisamente a la fertilidad de la tierra, ya que al tratarse de una región bastante pobre, dependían de las otras regiones, pero también era importante para ellos obtener buenas cosechas de vez en cuando. Y entonces, como el rito a la fertilidad de la tierra era muy importante, solían practicar la decapitación y también la mutilación, y estas prácticas las relacionaban precisamente con la fertilidad. Y este dato también lo corrobora la gran presencia de esculturas fálicas encontradas en la zona. Entonces ya sabemos que la estructura fálica está relacionada precisamente con la fertilidad. Bueno, por el momento es todo lo que podemos mencionarles con respecto a Cantona, pero les invito a que sigan disfrutando de las imágenes que se muestran a lo largo de nuestro recorrido en este video. Adelante.